Jesús dijo a sus discípulos: en aquellos días, después de esta gran angustia, el sol se hará tinieblas, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y los astros se tambalearán. Entonces vendrá el Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad. Enviará a los ángeles para reunir a los elegidos de los cuatro vientos, de horizonte a horizonte. Aprendan esta parábola, la de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, ustedes deducen que el verano está cerca. Pues bien, cuando vean ustedes suceder lo que les he dicho, sepan que Él está cerca, está a la puerta. Les aseguro que no pasará esta generación antes de que se cumpla todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, aunque el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Es palabra del Señor. En los últimos tiempos, décadas, ciertamente, se han hecho muchas veces análisis de la situación en el mundo, análisis y prospecciones de nivel político, social, humano, por dónde va el mundo, y voces alarmistas se escuchan cada vez con más frecuencia. Entre otras, por supuesto, tenemos la pandemia. ¿Quién hubiera dicho esto hace 3 años, por no decir 2? Y que estaríamos todavía hoy día y con mascarillas y con guardando distancia, etcétera, que nos amenaza a diestra y siniestra. Y los análisis se multiplican, como las radiografías de un médico. Tiene esto y esto y esto y esto. Y vamos viendo y se coge una especie de espíritu pesimista. ¿A dónde vamos? Cuando uno observa incluso, para no irnos más lejos que los últimos años, el derrotero de nuestra propia patria. Y uno hace una proyección y dice, si continuamos en esta línea, vamos a terminar por la pata de los caballos. Si no recuperamos honestidad, transparencia, solidaridad, si no recuperamos confiabilidad, si todo lo contrario que vemos en general, no pensemos solamente al gobierno, pensemos en nuestro entorno. Si vemos que el mundo se niega y se resiste en general a tomar medidas para evitar la pandemia, para evitar el calentamiento global, que acaban de reunirse en Glasgow con la gran decepción de que los grandes poderes no quieren subirse a un proyecto de frenar esta vorágine que nos va llevando a un calentamiento que lo vemos a diestra y siniestra con el clima. Por hablar solo de eso, no hablemos de la economía. Y así la lista puede ser larguísima. Y si uno va escuchando esto, matiné, vermú, noche, como decimos, uno se sume a una postura pesimista y dice, ¿a dónde terminamos? No tenemos que preocuparnos del fin del mundo, lo estamos haciendo muy bien. Claro, el mundo físico no va a desaparecer, y ese va a seguir. Lo que va a desaparecer o puede cambiar es la forma de vivir en este mundo en ese otro sentido, no en el sentido físico del planeta, que además con Marte, la Luna y las galaxias no tiene nada que ver. En ese ambiente ya antiguamente también se sumían de tanto en tanto ese pesimismo, y eso es lo que hemos escuchado en el Evangelio. Es el Evangelio de San Marcos, y lo tenemos en Mateo y en Lucas también. Largos párrafos, he leído párrafos muy breves, de lo que se llama una visión apocalíptica, que produce pánico. Tenemos todo un libro, el libro del Apocalipsis, que habla del fin. Tenemos muchísima más literatura que no está en la Biblia de esa época contemporánea, en el judaísmo, todo un viejo gordo volumen que tengo arriba. Los esenios de Qumran ya hablaban del fin del mundo a la vuelta de la esquina. No era nada nuevo. Y aquí va todo este discurso con estas imágenes, a decirnos que así va a ser el mundo, que se van a apagar los cielos, las luminarias, el sol, la luna, las estrellas, que literalmente van a caer encima del planeta Tierra, que hace 2000 años no tenían idea de un inmenso universo que podemos observar a ojo pelado hoy día, y sabemos que no es el cielo lo que es visible, sino que más allá hay galaxias, Vía Lácteas,
un universo que el ojo no logra alcanzar si tiene un fin. Eso no lo conocían. Conocían el mundo que vemos, el palpable inmediato. Y pensaban, ese mundo se va a acabar. Porque así como andamos, borrón y cuenta nueva, volvemos a la época de Noé. Un diluvio universal y empezamos fresh, otro mundo. Aquí va, repito la pregunta, todo esto, para decirnos cuándo va a ser el fin del mundo. No. ¿Cómo va a ser? No. Es un lenguaje de imágenes que provoca en el lector o en el que lo escucha, provoca una suerte de pánico. ¿Cuántas veces he tenido que escuchar cuando he ido del Apocalipsis de Juan, del Nuevo Testamento? No lo entiendo, me da miedo. Claro, las imágenes que te pintan quieren que te dé miedo. ¿Por qué? Porque cuando sentimos la amenaza de una especie de caos, de destrucción, de castigo, entre comillas, reaccionamos. La intención de todo este lenguaje es doble. Este lenguaje apocalíptico. Si han visto ustedes la película Avatar, se la recomiendo. La película Avatar es, en términos modernos, una película apocalíptica también, que tiene que ver con la preservación de la naturaleza. Pues aquí va, para invitarnos a reaccionar, a no subirnos al coche de ese mundo, de esas estructuras, de ese pensamiento, de esas decisiones que terminan siendo fatales. Más bien reaccionar a eso y asumir una postura constructiva, una postura de esperanza y ser nosotros artífices de un mundo que no se contenta, pero con simplemente observar y analizar y ser auguradores de un futuro fatal, sino decir, sí podemos cambiar las cosas. Sí podemos hacerlo si es que cambiamos nuestros principios y nuestros esquemas. Si en vez de ser individualistas somos más solidarios. En vez de decir, ya, yo me puse una vacuna y al otro que se las arregle. Si tenemos más conciencia de cuerpo, podemos cambiar las cosas. Y la invitación de Jesús es precisamente esa. El mensaje de todo este mundo apocalíptico es que reaccionemos y no le hagamos el juego a esa visión y a esa postura, a esa carrera destructiva en la que está embarcada buena parte del mundo, para asumir más bien una visión constructiva que supone, por tanto, en vez de ser individualistas, ser más solidarios, en vez de ser más diplomático, entre comillas, ser más auténticos, en lugar de estar tan centrados en sí mismos, en estar más dispuestos a escuchar, a compartir. Estamos viendo una sociedad, incluso me viene por la mente, de las familias. Me dicen que el 50% a partir de la pandemia nos ha llevado el 50% de matrimonios que se han caído, se han separado. Otros se han unido a raíz de esto. ¿Por qué? Nos invita, repito, a ser fieles y vigilantes en construir un mundo donde no sea el caos, sino que sea la esperanza, no caótica, sino paradisíaca. Queremos vivir, en el fondo queremos, pero ¿hacemos lo necesario para eso? Y si las amenazas que escuchamos no nos impactan, entonces estamos haciéndole el juego a este mundo. Tenemos que reaccionar. Y si los cristianos, repito muchas veces, no contribuimos a hacer un mundo mejor, un Perú mejor, hagámonos budistas, ateos o agnósticos. ¿Cuál es el aporte y la diferencia que debe producir en nosotros el ser cristianos? ¿Marca una diferencia entre serlo o no serlo? Si no marca ninguna, entonces ¿qué hacemos aquí esta mañana? Dediquémonos a otra cosa. Debe marcar una diferencia. ¿Y la diferencia cuál es? Es la que Jesús vivió. La que Jesús vivió. Él fue víctima precisamente de ese mundo que no quería oír hablar del perdón, de la acogida, del compartir con el pecador, con el niño, con el leproso, con el paralítico, que no quería oír hablar de hacer una religión menos de culto y más de amor, menos de doctrinas y más de evangelio, menos de leyes
y más de amor. Una religión donde lo que es prioritario no es el rito, las doctrinas, lo prioritario es las personas. Tú, yo, nosotros. Eso es número uno. No nos refugiemos en lo religioso, lo devocional solamente. No nos refugiemos en estas visiones que se vive a espaldas del mundo. Salgamos al frente y seamos más humanos. Decía Juan Pablo II una y otra vez muy claramente, nuestra crisis, señores, es una crisis de humanidad. Esa es la crisis. Y si no recuperamos eso, nos vamos precisamente al hoyo de la apocalíptica y el mundo se resquebrajará en guerras, en conflictos, en violencia, en asaltos, en homicidios, en corrupción, en hipocresía, en mentiras. Yo no puedo vivir en este mundo. Yo no sé ustedes, pero necesito recuperar la humanidad. Y ser humanos es ser hermanos. Ser humanos es ser hermanos, hermanas, unos de otros. Y este es el punto y el meollo fundamental. Eso es por lo que Jesús luchó, sobre lo cual escucharemos en otros días. Ese es nuestro reto, recuperar nuestra humanidad y dejar de lado nuestros individualismos, materialismos, consumismos y esos ismos que nos llevan al hoyo. Pidamos por eso en esta Eucaristía al Señor que nos ayude a ser más optimistas de que sí podemos, si queremos, que sí es factible, si queremos, que nos ayude a querer hacerlo y que tengamos que dejar de lado nuestras conveniencias, nuestras zonas de confort, para estar más atentos a escuchar a aquel con quien comparto la vida, que sale a mi paso, para ser más positivos y tender una mano, una sonrisa, hacer un mundo donde podemos decir, no es caos, sino que es paraíso. Sí, es felicidad, no es miedos. Pidamos al Señor que nos ayude a ser constructores de un Perú, de un mundo más humano, más feliz. Y no me canso de insistir que eso es de lo que se trata. El reino de Dios, dice Jesús, es como un banquete de bodas. Nunca dice que es como un funeral. El reino de Dios es una celebración, es una fiesta. Nunca dice que es un velorio. El reino de Dios es el perdón, es la acogida. No dice que es el castigo, no es la amenaza, es la oferta. Pidamos al Señor que nos ayude a apreciar y comprender esta postura de Jesús, aún dentro de nuestra iglesia donde hay esas tendencias a preocuparnos tanto de doctrinas, de ritos, y volveremos, les anticipo por si acaso aprovecho el momento, a la hora de la comunión, en la mano, nada en la boca, en la mano, señores, porque no podemos jugarnos en la transmisión posible del virus unos a otros, que la Eucaristía no sea medio de transmisión de eso. Pidamos por eso al Señor que nos ayude a ser instrumentos de esa alegría, de la convivencia, de la paz. Que así sea.